hernias de la pared abdominal. Toca hablar de hernias. Esta es una enfermedad muy común, ¿no? Que generalmente los pacientes, en todo el mundo, existe la prevalencia de la hernia. Esto es sacado del libro de LAEC, unas diapositivas ahí, bueno, que casi está todo el texto. El libro de LAEC es el libro de la Asociación Española de Cirujanos. Tiene 3 ediciones, la última edición de hace un tiempo atrás. ¿Eso tiene su micrófono, doctor? No lo trae. A ver, no. Desde la próxima clase se lo Bueno, ¿qué habla? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Hernias inguinales y femorales, ¿no? ¿Cuándo es una hernia inguinal? ¿Cuándo es una hernia femoral? Otras hernias que hay en la pared abdominal. La laparotomía, ¿no? Que es la incisión que se realiza. Hernias ventrales, que son hernias que aparecen en la región abdominal. Pero también tenemos las hernias que pueden aparecer en la región lumbar, ¿no? Para este tratamiento de las hernias existe un tratamiento con mallas de polipropileno y un sistema de fijación. Antes solamente había una cirugía que era la rafia de la hernia, ¿no? No sé qué le pasa al equipo. Bueno. Aquí podemos ver una imagen que relata muchas cosas. Por ejemplo, aquí vemos una hernia umbilical, fíjense ustedes, con un cambio de coloración, ¿no es cierto? Si una hernia, la hernia tiene 3 partes, ¿no? Una vez uno ha operado a un paciente y el paciente le dice, doctor, ¿y mi hernia? O sea, él cree que le vamos a dar así, toma tu hernia, digamos. Porque yo tenía mi bolita, doctor, no, está mi hernia, doctor. Y uno tiene que explicarle, mira, la hernia se compone, fíjense ustedes ahí, de un saco, ¿no? Que es toda esta parte de acá, que contiene la hernia. Tiene un contenido, que puede ser intestino, colon, delgado, ovarios, vejiga, varias cosas. Y un defecto. Aquí ustedes pueden ver el defecto. Entonces, ¿qué parte tiene la hernia? 3 partes. Un orificio, un saco herniario y un contenido herniario. Si ustedes quieren entender la fisiopatología de la enfermedad de la hernia, tienen que tener ese concepto claro. Podrían existir hernias internas también, o sea, esta hernia es hernia de la pared abdominal. ¿Pueden existir hernias dentro del abdomen? Sí. A esas se conocen como hernias internas. Podemos tener hernias diafragmáticas, ¿no es cierto? Hay varias hernias que pueden aparecer dentro del cuerpo después de una cirugía, por ejemplo, ¿no? Sin que yo vea un bulto. No todas las hernias de la pared abdominal sí que son las que tienen saco, contenido, ¿no? Saco, contenido, Saco, contenido y orificio. El orificio hernario. Que muchas veces eso es lo que nosotros palpamos. El día del carnaval, el primer día, el lunes, había una colega que me dice, doctor, yo tengo una hernia, ¿será que fue presidente del hospital, no? Bueno, a ver, le digo, ¿no? Ella me muestra su región inguinal, yo le digo que se levante porque a la presión tiene que salir la hernia, ¿no? Y la hernia no salió nunca, digamos. Entonces yo le dije, pues la hernia le tiene miedo al cirujano, parece. Pero doctor, yo tengo una hernia, me dice. A mí me sale una bolita acá, doctor, yo tengo una hernia. Entonces, como médico, yo tengo que ver lo que yo observo, ¿no es cierto? Si yo no detecto la hernia al examen físico, porque probablemente tengo un anillo muy pequeñito, digamos, ¿no? Y sí tiene una hernia, pero yo no la detecto. ¿Qué estudio puedo pedir? El estudio que pido yo es una ecografía. Y aquí ustedes tienen el orificio de la hernia
el saco de la hernia, ¿no? Y el contenido de la hernia. Y evidentemente le pedí a esta colega, porque ella decía, doctor, le juro, y el doctor Tape también me revisó, el cirujano, y dice que tengo hernia, doctor, pero yo no la palpo su hernia. Le digo, bueno, hágase la ecografía. Y la ecografía se hace y sí, sale evidentemente que tiene un defecto herniario de más o menos 7 milímetros, ¿no? Si hablamos de 10 milímetros es 1 centímetro, o sea, bien pequeñito. Entonces ya con este documento médico legal, también no se olviden que la parte legal es importante. Yo accedí a operarla, operamos, ¿no? Y tenía un defecto, llegué a encontrarle el defecto en la pared, era una hernia directa, inguinal. Colocamos mal y todo, ya está bien. Bien. Una de las complicaciones que hay de las hernias, por ejemplo acá, que ya hay un cambio de coloración. Entonces la hernia puede acompañarse de un abdomen agudo, primero obstructivo, ¿no? De pronto el paciente empieza a querer tener náuseas, vómitos, falta de eliminación de heces y gases. Y esas son preguntas que siempre yo debo hacerle al paciente, ¿no? O me voy a dar cuenta por verlo, digamos, ¿no? Entonces el paciente va a tener un abdomen agudo obstructivo. ¿Cómo llego al diagnóstico de ese abdomen agudo obstructivo? Aquí tengo el estudio, fíjense ustedes, acá, esto viene a ser una radiografía de abdomen simple, ¿no? Aquí puedo ver los niveles hidroaéreos, aire, líquido, aire, líquido. También puedo ver las válvulas conviventes, llama el famoso signo de las monedas apiladas, ¿no? Hacen ver como si fueran monedas apiladas. Luego, a la observación, esta es una hernia probablemente estrangulada. ¿Por qué es estrangulada? Porque ya tiene cambio de coloración. ¿Qué significa estrangulada? Que entró el intestino acá y ya está estrangulado. Entonces, ese intestino está sufriendo. Y obviamente cualquier víscera va a tener un periodo de vida por la isquemia de más o menos 6 horas. Entonces, si ya pasaron las 6 horas, la probabilidad de que tenga una perforación es alta. Entonces, ya hablamos de un abdomen agudo perforativo, ¿no? Y justamente tenemos que hablar en la próxima clase de abdomen agudo, de los diferentes tipos de abdomenes agudos que hay, ¿ya? Que son los que nos llegan a la emergencia. Entonces, el paciente llega, tiene un abultamiento, un cambio de coloración, y las hernias se clasifican en hernias reductibles o no reductibles. Reductible es cuando reduce sola. Entonces, esta hernia probablemente no tenga ningún problema. Hernias irreductibles que ya no reducen, ¿no? Y hernias con sufrimiento, donde ya, por ejemplo, acá tenemos un cambio de coloración de la piel, que probablemente ya haya un sufrimiento terminal. Un estudio mucho más sensible que la ecografía es la tomografía, ¿no? Ustedes aquí pueden ver claramente, ¿no? Aquí está el arnillo herniario, aquí está el saco herniario, ¿no? Y en pacientes que son obesos, por ejemplo, ustedes no pueden dejar de pedir una tomografía. ¿Por qué, doctor, no tiene que pedirse una tomografía? Porque con usted planea su cirugía, ¿no es cierto? De repente este contenido, de repente dice, sí, doctor, mire, yo agarro y hasta lo meto, digamos, ¿no? Pero si la hernia es bastante grande, o sea, imagínense que mi hernia tenga un volumen probablemente como esto, ¿no? Si yo le saco el volumen a esto, ¿no? Probablemente estamos hablando quizás de más de 1 litro, ¿no? De volumen. Introducir eso dentro del abdomen del paciente va a causar lo que se llama un síndrome compartimental. ¿Por qué? Aquí es lo que se habla del continente y el contenido. El contenido es lo que está en la hernia. Cuando ese contenido tiene que ocurrir dentro del abdomen, ocurre lo que se conoce como el síndrome compartimental abdominal, que tiene repercusiones en todo. El paciente no puede respirar, el aumento de la presión a nivel del abdomen hace que haya hipoperfusión de los órganos y puede haber necrosis de los intestinos, necrosis de falla multiorgánica, ¿no? Debido a este aumento de la presión. Acá tenemos nosotros el ejemplo, fíjense lo que es un contenido intestinal dentro, anillo herniario, contenido y saco, ¿no? ¿Qué pasa si el contenido es epíplon? Probablemente pues no va a haber signos de obstrucción, ¿no es cierto? Pero puede ser también colon, puede ser varias cosas el contenido. Entonces fíjense ustedes que de acuerdo a las regiones, pero en el mundo más o menos es lo mismo, ¿no? Tenemos una alta
probabilidad de valorar este tipo de pacientes. Nosotros tenemos que saber y conocer qué es una hernia, cuándo la hernia hay que operarla de emergencia, cuándo la hernia se tiene que operar programada, ¿no es cierto? Por ejemplo, a lo largo de la vida, en 27 a 43% en los hombres y 3 a 6% en las mujeres. Más frecuente en hombres que en mujeres. Su incidencia, más o menos, por cada 100.000 habitantes, habla de 180 o 150 casos nuevos. Es más frecuente en la raza caucásica, comparada con otras razas. Y la incidencia de la hernia aumenta con la edad, con un pico máximo hasta los 70, 80 años de edad. En todo el mundo, la cirugía de hernia de la región inguinal es una de las más comunes, con una cifra de unos 20 millones de procedimientos anuales, ¿no? Se operan bastante las hernias porque es una patología muy habitual en el servicio de cirugía general como un procedimiento quirúrgico. Tenemos ciertas etiologías y factores de riesgo que van a ser dependientes que un paciente tenga la hernia, tenga el defecto, que el defecto generalmente es congénito, ya se llegó a una conclusión, o sea, hay un defecto congénito, ya yo nací con ese defecto congénito, simplemente que hay factores de riesgo que van a aumentar, ¿no? Que yo presente, ¿no? Por ejemplo, algunas alteraciones en el colágeno. Porque ustedes saben que todos los tejidos que tenemos en el cuerpo son de colágeno. Entonces, estas fibras se empiezan a debilitar por ciertas enfermedades que los pacientes pueden tener o por desnutrición, ¿no? Entonces, ¿qué dice el libro de la EC? ¿No? Existen factores intrínsecos que no son modificables. ¿Cuáles son los factores intrínsecos? Herencia, tener familiares de primer grado diagnosticados con hernia, o sea, mi papá tiene hernia, yo también, voy a tener la predisposición a tener la hernia. Hernias contralaterales, si tiene hernia a este lado, probablemente tenga al otro lado. El sexo masculino, la edad, mayor incidencia en el grupo de 70 a 80 años. Raza, más frecuente raza blanca y alteraciones del metabolismo del colágeno. Disminución de la relación colágeno 1 con colágeno 3. O enfermedades de colágeno como síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome tiene otros problemas más. Factores adquiridos, ya esto sí lo que sí se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tabaquismo, la prostatectomía previa, ¿no? Y un índice bajo de masa corporal. O sea, los pacientes que, y esto lo hemos visto en pacientes que se le han hecho cirugía bariátrica y de pronto él tenía un IMC bastante grande y de pronto ya un IMC que se pasó al otro lado, ya en vez de estar en el rango normal ya se fue para el otro lado, les empiezan a aparecer hernias a estos pacientes y justamente tiene que ver un poco con el índice bajo de la masa corporal. Otros factores de riesgo, estreñimiento crónico. ¿Por qué? Porque la gente en el baño hace esfuerzo para defecar, ¿no? Y esto puede llevar, si él tiene la predisposición ya genética, a desarrollar completamente una hernia que va creciendo, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. Los pacientes que son tosedores crónicos, que están todo el tiempo tosiendo, o sea, al toser, ¿no? Uno hace esfuerzo con el abdomen. Entonces, si estos pacientes tienen una enfermedad crónica del pulmón, también. Cualquier tipo de esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que son prostáticos y para orinar tienen que pujar, ¿no es cierto? Principalmente varones, ¿no? Pacientes que tienen algún estreñimiento crónico, ¿no? Cualquier tipo de constipación crónica en el tiempo va a llevar, ¿no? Cuando hablamos de esfuerzo físico intenso, las pesas, ¿no? Demasiadas pueden también llevar a este problema. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente el paciente va a percibir después de un esfuerzo físico un pequeño dolor, dependiendo, ¿no? El tamaño de la hernia, que también eso es importante, ¿no? Y obviamente, cuando hablamos del tamaño de la hernia, tenemos que también pensar en diagnósticos diferenciales que el paciente pueda tener en esta área de la región inguinal. Existen diagnósticos diferenciales y es importante conocerlos. Por ejemplo, en un hospital, dentro del segundo nivel, una noche de esa, llega un paciente con una hernia recidivada aparentemente. El paciente no necesitaba una cirugía de emergencia, sin embargo el cirujano decide operarlo, porque hay varios cirujanos que prácticamente no diagnostican bien un paciente y ya lo meten en todo, creen que es resolverlo con el bisturí. Cuando entra al quirófano,
se encuentra con que no era una hernia, lo que tenía el paciente era un aneurisma de la arteria femoral, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, aquí tenemos la espina iliaca superior, el pubis, ¿no? Una línea, el ligamento inguinal. Por debajo está lo que nosotros conocemos como el pulso femoral, ¿no? Está la femoral, tanto la vena como la arteria. Y tenía un aneurisma arterial. Y evidentemente él no se dio cuenta ni que era aneurisma, pensó que era la masa herniaria y le metió bisturí y eso empezó a sangrar masivamente, ¿no? El cirujano agarra, le hace una compresión y se lo lleva corriendo al hospital japonés, ¿no? ¿Qué errores hubieron acá con este cirujano? Pudo haber detectado que era un aneurisma antes de operar al paciente, pero por supuesto que sí. Si le hacía una ecografía, ya se daba cuenta, ¿no? En un momento. Por eso que es importante el diagnóstico. Bueno, ya el paciente ya estaba mal diagnosticado, entonces hay una secuencia de errores que van a suceder en el futuro. Mal operado, empezó a sangrar, se lo llevan al hospital japonés, en el hospital japonés hablan al vascular, el vascular ya entra a quirófano, ¿no? Estaba el cirujano de turno. Y bueno, el cirujano que había hecho la lesión, bueno, doctor, nos vemos, le dice al cirujano de turno, ¿no? Ya yo me tengo que ir a mi hospital a ver a mis pacientes allá, ¿no? Y el cirujano de turno le dice, no, se queda en quirófano. Repare, o sea, ¿qué es ayudarle aquí al cirujano vascular? Es fácil hacer complicaciones y después nos vemos, digamos, ¿no? O sea, uno como responsabilidad tiene que quedarse ahí. Bueno, al final se queda, creo, hasta las 6 de la mañana y ya dice que se vaya a las 6. Ya. El paciente pasa a sala, logra reparar el aneurisma de la femoral que era pequeño y el paciente termina sin intercurrencias, ¿no? Entonces, los síntomas son importantes, ¿no? Y detectar otros problemas que el paciente pueda tener, por ejemplo, dilataciones de la vena safena, aneurisma, fíjense, linfocele, ¿no? Hidrocele, y el hidrocele es cuando se llena de líquido el testículo, que a veces puede ser por un golpe. Epidimitis, que es la inflamación del epidídimo, ¿cierto? Que se encuentra en la parte superior del escroto. Teste ectópico, esto habla de un testículo que no está en su lugar, que está en otro lugar. Varices del ligamento redondo en las mujeres no tienen el cordón, sino que tienen ligamento redondo, y aquí también puede haber varices, ¿no? Que estas no necesitan, puede haber varicocele también en los varones, que esto no requiere una cirugía. También pueden haber patologías como una tendinitis de los aductores, ¿no? Y no ser, puede haber una patología articular en la cadera, o una pubalgia, que es el dolor púbico, ¿no? Y también es necesario valorar el aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Porque puede haber también otras enfermedades que están desarrollando esta aparición de esta hernia, ¿no? Entonces uno debe valorar varias cosas cuando valora un paciente. Valorar si el paciente tiene riesgos, no tiene riesgos. Valorar si es una hernia reductible o no reductible. Y lo más importante de todo es determinar si la hernia es de emergencia o de urgencia, o es una hernia que puede ser para una cirugía programada, ¿no? ¿Cuáles son las cirugías que van a determinar que usted tenga que operar al paciente ya, ¿no? Aquellas que tienen acompañado una hernia encarcelada y que el paciente está vomitando o tiene un abdomen agudo obstructivo, una hernia que no reduce. El paciente dice así normalmente, ¿no? Yo estaba, doctor, y tosí, salió mi hernia, ya no entró, doctor, y de ahí me duele y no para el dolor, ¿no? Entonces, dependiendo de las horas de evolución de este paciente, ya esta cirugía se trata de una cirugía urgente porque el paciente ya tiene una hernia estrangulada, ¿no? Y este paciente debe ser operado lo más rápido posible porque podemos tener problemas, ¿no? Cuando hablamos del aumento de la presión intraabdominal, nosotros también tenemos que medir en escalas esto, ¿no? Grado 1, 2, 3 y 4. En grado 1 y grado 2 hablamos de hipertensión intraabdominal, pero en grado 3 y 4 hablamos de lo que se conoce como el síndrome compartimental abdominal. ¿Por qué es importante medir esa presión dentro del compartimiento abdominal? Porque va a repercutir en todo el cuerpo. Imagínense ustedes la presión aumentada adentro, sube el diafragma hacia arriba, el paciente no puede respirar porque no pueden los pulmones expandirse. Comprime la aorta y la cava. La aorta no puede expulsar la sangre completa. Comprime la aorta, comprime la cava, el retorno venoso va a ser inadecuado. Disminución de precarga, aumento de poscarga, ¿no? Va a haber hipoxia en el paciente, ¿no?
inclusive repercuten a nivel cerebral, hay un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Por todos estos fenómenos que están dando de la presión. Y va a haber y va a repercutir con síntomas. Fíjense que aquí, cuando tenemos una presión de más de 25 a 35 centímetros de agua, vamos a tener hipercapnia. ¿Qué es esto? Aumento del CO2. ¿Por qué? Porque el paciente no puede respirar completamente porque el pulmón no se puede expandir. ¿Debido a qué? El diafragma está elevado por el aumento de la presión intraabdominal. Puede haber disminución de la compliance pulmonar, no se puede expandir completamente. Va a haber oliguria, el paciente empieza a orinar poca cantidad y esto indica ya un daño renal inminente. Va a haber hipercapnia, aumento del CO2. Va a haber disminución de la compliance, va a haber oliguria, ¿no? En estos dos tenemos el síndrome compartimental abdominal. En estos 1 grado 1 y grado 2 tenemos lo que se conoce como hipertensión intraabdominal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, tenemos varias maniobras. Una de las maniobras que ustedes han leído en semiología el año pasado es la maniobra de Landívar, que consiste en introducir el dedo, buscar el anillo inguinal superficial, introducir el dedo por acá como un bolsillo prácticamente, ¿no? Para que uno lo use de abajo hacia arriba. Lo hace que puje el paciente, ¿no? Tengo que llegar hasta el anillo inguinal profundo. Cuando el paciente empuja, si yo siento que está aquí el golpe, se trata de una hernia inguinal indirecta, porque está pasando por el conducto inguinal. Pero si el golpe es en la parte posterior del dedo, se trata de una hernia directa, porque directamente está atravesando la pared posterior. ¿Ya? Ese dato es muy importante. A esta maniobra nosotros acá la conocemos como maniobra de Landívar, pero allá ellos hablan de hacer un valsalva y tocar esto, ¿no? En los pacientes obesos va a ser muy difícil que ustedes identifiquen las hernias, inclusive las eventraciones, ¿no? Porque los pacientes obesos, como tienen tanto panículo adiposo, ¿no? Tienen un panículo así de grasa, pues se puede esconder todo ahí, ¿no? De hecho se esconde, ¿no? Pero un parámetro importante que yo tengo de las hernias, cuando la hernia aparece en el inguino escrotal, por ejemplo, siempre se trata de una hernia indirecta. ¿Por qué? Porque está atravesando todo el conducto inguinal, anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial. Entonces la hernia entra por acá, ¿no? El contenido herniario, que puede ser epiplon, intestino, y se va a almacenar en, ¿no? Y hace lo que se llama, lo que conocen comúnmente aquí en el vocablo Canva, la potra, ¿no? El potroso, digamos. Y dicen, no te hagas el potroso, dicen, ¿no? Normalmente porque, ¿qué hacían los potrosos, no? Porque tenían su croto grande, ellos andaban pues así, ¿no? Eso es lo bueno, digamos, ¿no? A ver si pasaba una chica por ahí y le mostraban así, digamos, como que ellos tenían un miembro grande, ¿no? Entonces, es un dicho que se dice acá, no te hagas el potroso, te hagas pues el, ¿no? Más o menos, ¿no? Y obviamente, estos pacientes que tienen la hernia inguinal se trata siempre de una hernia indirecta. La hernia directa es la que va a salir directamente por la pared posterior, ¿no? Esta es una hernia inguinal directa. Y esta, la que está por debajo del anillo inguinal, es una hernia femoral. ¿Cómo yo detecto una hernia inguinal y una hernia femoral? Simple. La hernia inguinal siempre va a estar encima del ligamento inguinal y la hernia femoral abajo. La hernia femoral es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y obviamente la hernia femoral es mucho más riesgosa porque como al ser pequeña puede haber un pellizcamiento. Y el paciente dice, doctor, yo sentí que me mordió. ¿Quién la mordió? Yo sentí que me mordió, doctor. Y lo que pasa, ¿qué pasa? Que como el anillo es pequeño, el intestino se mete y lo que hace esta presión, obviamente siente ella dolor, ¿no? Y eso es lo que siente en la mordida, ¿no? Bueno, en realidad no hay una mordida, ¿no? Doctor, Sí. ¿y hay algún, o sea, por qué es más frecuente en mujeres? ¿Se sabe? No, por la anatomía nomás. En hombres es más frecuente la hernia inguinal, pero en mujeres es más frecuente la hernia femoral. Por la anatomía. En el hombre el conducto inguinal es un poquito más amplio probablemente porque pasan varios elementos que van al testículo, ¿no? En cambio en la mujer solamente pasa el ligamento redondo, pero saber bien por qué no hay una explicación. La obesidad es uno de los problemas más grandes que tenemos cuando queremos hacer el examen físico de un paciente. No vamos a detectar ciertas enfermedades, ¿no? Y de hecho hay pacientes que son tan gordos que no entran ni al tomógrafo, digamos, ¿no? Porque los tomógrafos aguantan 100 kilos, a unos hasta 120 kilos, ¿no? Tenemos en el hospital una paciente, por ejemplo, que ayer estamos viendo con los estudiantes, 137 kilos. Y la hemos ido a pesar nosotros los pacientes, ¿no? Y los pacientes caminan, ¿no? Vamos. Va.
¿no? 137 kilos. Y una paciente que mide más o menos unos 60, ¿no? Estamos hablando de una obesidad grado 3, ¿no? Entonces, ella también entró con una patología de hernia inguinal, una eventración paraustomal. Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico? La clínica me va a decir la masa que el paciente va a presentar, ¿no? Pero también al mismo tiempo los estudios más sensibles vienen a ser la tomografía, la ecografía. La ecografía yo puedo hacer a cualquier paciente, por más obeso que sea. Y la tomografía. Aquí tienen ustedes una hernia con pérdida de domicilio, por ejemplo, ¿no? Ustedes aquí me dirán, doctor, pero esto, miren, aquí está la cresta ilíaca, ¿no es cierto? No, es una paciente mayor de edad, fíjense, ¿no? Fíjense esto, ¿no? ¿Será que esto podrá entrar aquí al lado? Por lógica, ¿no? Entonces, de repente los ciudadanos dicen, no, yo lo puedo meter, digamos, ¿no? Yo soy macho, digamos, ¿no? Como el mentor que lo mataron, ¿no? Recién. Yo soy macho, ¿no? Yo lo puedo meter, ¿no? Yo puedo meter este contenido acá. Ese cirujano prácticamente lo que va a hacer es matarlo al paciente, porque si lo mete con presión, ¿qué va a hacer el paciente? No va a poder ni respirar por el aumento de la presión intraabdominal. Y después, ¿qué va a pasar? Que todos estos intestinos se van a necrosar. Y el paciente obviamente va a morir. ¿Le va a hacer un beneficio? No. Por eso que el médico tiene que conocer la fisiopatología, ¿ya? Estas son las famosas hernias con pérdida de domicilio. ¿Que tienen un tratamiento? Sí, hay un tratamiento. Pero no se puede operar de pronto y meterle toda la hernia al paciente adentro. Una hernia que ha estado 8 o 10 años y que la hernia prácticamente cae acá, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil poder solucionar eso. Otro estudio importante para el diagnóstico de la hernia es la ecografía, ¿ya? La ecografía de partes blandas nos puede explicar claramente lo que es. Aquí, por ejemplo, tenemos la hernia, ¿no? Fíjense acá, está el defecto herniario, ¿no? Aquí está la pared, ¿no? Aquí está el anillo herniario y todo esto de acá es el contenido, ¿no? Este es el celular subcutáneo, esta es la pared muscular, ¿no? Y aquí hay una pérdida de la pared muscular. La pared muscular, ¿cuál es la función? Si yo preguntara, ¿cuál es la función de la pared muscular? La función de la pared muscular es evitar que se salgan las vísceras hacia el exterior. Una vez que hay una herida, por ejemplo, un cuchillo, se abre, las vísceras tienden a salir porque hay presión positiva normalmente dentro del abdomen, ¿no? Una presión positiva que va entre 8 centímetros de agua más o menos. Pero cuando ya esa presión rebasa los 25 centímetros de agua, ya hablamos de un síndrome compartimental abdominal. Y eso yo tengo que conocerlo, tengo que entenderlo, ¿ya? Entonces aquí explica que los estudios mejores para el diagnóstico con alta sensibilidad es la tomografía. Y en pacientes que no podemos hacer una tomografía, podemos hacer también la resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, en pacientes embarazadas, en niños, que no se recomienda la radiación, ¿no es cierto? Y queremos no irradiar al paciente, podemos hacer la resonancia magnética, o también para descartar otras probables enfermedades que el paciente pueda tener. Entonces, para toda la vida se usan clasificaciones, y hay un montón de clasificaciones para la hernia, ¿ya? Esta es una última clasificación que la da la Sociedad de Hernia Europea, ¿no? Y esta clasifica de acuerdo a M, se pone medial a los vasos epigástricos, L lateral a los mismos, F femoral y tamaño de efecto menor de un dedo, de 1 a 2 dedos, de 3 dedos, ¿no? Y obviamente añadiendo la P si una hernia es primaria o si la hernia es recidivada. ¿Qué es una hernia primaria y qué es una hernia recidivada? Una hernia primaria es una hernia que recién apareció, ¿no? De pronto yo debuto con una hernia. ¿Qué es una hernia recidivada? Es aquella hernia que ya me operaron de la hernia y la hernia vuelve a aparecer nuevamente. Entonces eso es una recidiva, ¿no? Pero aquí hay alumnos que están este año y de repente el año van a ser los recidivantes, ¿no? Se quedan. Bueno, espero que lo que tengan adelante no sé, ¿no? Buenas vibras. Buenas vibras. Ya. La recidiva es lo que vuelve, ¿ya? Lo que vuelve. Entonces, nosotros como médicos queremos que nuestro paciente con hernia recidive o no. No. Una hernia recidivada es una hernia mucho más complicada debido a que ya el paciente ha perdido la anatomía para el acto quirúrgico, que es más difícil, digamos. Entonces aquí está la clasificación, ¿no? Lateral, medial, ¿no? Y de acuerdo, se le pone una P, este es el tamaño, ¿no? Un dedo, 2 dedos, 3 dedos o más dedos, ¿no? Y le ponemos una P si la hernia es primaria o una L si la hernia es recidivada. Las clasificaciones se realizan para que nosotros podamos hacer también evaluar nuestro tratamiento en los pacientes y de esta forma tener
¿no? Unos resultados de acuerdo a las clasificaciones, ¿no? También existe otra clasificación de Kingston, ¿no? También es europea, ¿no? Que también le clasifica la hernia H1, hernia inguinal, que se reduce. ¿Qué quiere decir? Que la hernia vuelve a su lugar. Una hernia inguinal que se reduce con maniobras suaves, H2. La H3, hernia inguinocostal, es una hernia que baja hasta el escroto, ¿no? Y que esta hernia ya no se reduce con las maniobras manuales, ¿no es cierto? También estas maniobras se llama taxis, ¿no? Taxis de la hernia. Y la H4 viene a ser unas hernias que son irreductibles. O sea, y esta hernia es así grande. No, doctor, ni la meta, porque no entra, dice el paciente. No entra, doctor. Está bien. Entonces, estas hernias irreductibles venían a ser la H4, ¿no? Y obviamente también vamos a tener una exploración que le vamos a hacer al paciente, ¿no? Aquí está la clasificación, ¿no? Que es una clasificación actual para valorar estas hernias y que obviamente, ¿no? Aquí habla qué es lo que está en inglés, pero igual se entiende. Y obviamente las hernias, ustedes creerán que una hernia de un paciente, mientras más grande, esta es reductible. ¿Tendría que haber un factor de aumento de la presión intraabdominal? Sí. ¿Cuál es ese factor de aumento de la presión intraabdominal? La obesidad. La obesidad va a tener por sí un aumento. Ahí me acuerdo que llegó un paciente a la consulta, yo antes hacía consulta externa en japonés, y bueno, hay un paciente que le había operado a un colega de emergencia, un paciente que se complicó con su respiración. Y era pues así un chiquitito y así, digamos, ¿no? Creo que pesaba 150 kilos. Y va por la consulta y me dice, doctor, quiero que me opere esta hernia porque el cirujano que me operó mal. Y yo lo miro, ¿no? Ya le voy a operar. Tenés que bajar el 10% de tu peso. Cuando bajé el 10% de tu peso, lo opero. Entonces lo agarré, lo llevé a la pesa, lo pesé, anoté la historia de su peso, 140 kilos. Cuando llegues a 126 kilos, que es el 10% más o menos, ¿no? 14 kilos teníamos, venís por acá y con todo gusto te opero. ¿Ustedes creen que volvió? No volvió, pues. ¿Cómo va a volver, digamos? ¿Será que es importante que el paciente reduzca el peso para que yo opere un paciente de hernia? Si es programado, sí. Porque si usted no hace reducir el peso a ese paciente se va a complicar en el foco quirúrgico. Y a mí me duele decir esto, que lamentablemente el médico y el cirujano tienen que saber mucho más clínica y fisiopatología que un clínico o que cualquier tipo de médico. Porque los cirujanos nos enamoramos del bisturí y todo lo queremos operar y todo lo queremos suturar. Pero ¿será que todos los pacientes debemos operarlo y suturarlo? No. De hecho, les voy a contar una historia que es muy triste porque termina con un paciente que muere. Resulta que estaba un domingo ahí de turno en el hospital, en emergencia, y voy a hacer mi visita por piso, ¿no? Y veo un paciente bien gordito, ¿no? Con una hernia grande así la hernia, una hernia gigante porque ya pasaba la mitad del muslo. Y ese paciente estaba comiendo sus salteñitas ahí, ¿no? Sus empanaditas, unas 5 empanaditas, y estaba metiéndole duro las empanaditas. Ese paciente, o sea, de verlo nomás ahí, o sea, y ver el tamaño de la hernia, y su abdomen era así, o sea, era gordito, o sea, ¿cómo iba a entrar eso dentro del abdomen? Este paciente tenía una hernia con pérdida de domicilio, y de paso le estaba metiendo lindo a las empanadas. Yo lo veo y le digo, señor, ¿usted va a entrar? Sí, mañana me van a operar, doctor. Yo soy de Valle Grande, aquí el doctor tanto. No le voy a decir el doctor, ¿no? Para que, bueno. El doctor tanto me va a operar. Al día siguiente, no ese mismo día, viene en la noche la presidenta de cirugía, la R3. Doctor, voy a operar una hernia gigante. Feliz, ¿no? Yo le digo, doctora, ¿a ese paciente le hicieron bajar de peso? No, doctor. El doctor dijo que bueno, yo estoy feliz porque vamos a operar a ese paciente. Doctora, no lo operen. No lo operen, porque no van a poder ingresar dentro de la cavidad del contenido de la regla. No, el doctor tanto lo va a operar. Bueno, al día siguiente, el paciente entra a quirófano, 8 de la mañana.
A las 9, se escucha por los parlantes, hablando al jefe de cirugía, a un cirujano con más experiencia, llamándolo por el micrófono. Por favor, doctor Tanto, preséntese en quirófano. Está de vacaciones el doctor. Después llamando al jefe de cirugía. Doctor Tanto, preséntese en quirófano. O sea, no sabía qué hacer el cirujano ya con el paciente abierto. Y lamentablemente intentó meter todo el contenido dentro del abdomen y el paciente murió después de 6 horas de la cirugía por un síndrome compartimental abdominal. Y fíjense, ahí es donde va que los procedimientos, yo no me debo enamorar del procedimiento como médico, sino que debo saber qué es lo que yo tengo que operar y qué es lo que yo no debo operar. Obviamente este cirujano aprendió, pero no tenés que aprender con la muerte de los pacientes, pues, ¿no? O tenés que aprender con la muerte. Por eso hay libros, ¿no? Hay clases, hay gente que te explica, hay gente que te enseña. Tenés que aprender con el estudio. Por eso que es importante estudiar la fisiopatología de las enfermedades. Bien, tenemos ciertos reparos anatómicos importantes que debemos saber de la región inguinal. ¿Ya? Siempre cuando nosotros vamos a realizar a un paciente debemos bajar hasta acá, ¿no? Obviamente cubrir los genitales, si es varón, si es mujer, debemos cubrir los genitales, ¿no? Siempre debemos hacerlo acompañado de otra persona, una enfermera, otro médico, ¿no? Y siempre debemos hacer esto así, ¿ya? Que es lo correcto, ¿no? Porque siempre debemos cuidar el pudor del paciente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se divide la región inguinal? Lo primero que tengo que hacer es tocar la cresta iliaca anterosuperior, que es mi punto guía diagnóstica. De ahí yo trazo una línea que va hasta el pubis, ¿no? Y aquí en este trayecto está lo que se conoce como el ligamento inguinal, que es este de acá. Yo tengo estructuras por arriba y estructuras por debajo. La estructura por debajo es la arteria y la vena femoral, que nosotros la ocupamos para tomar el pulso femoral, por ejemplo, o la tomamos para hacer una punción, pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo cuando yo también fijo la malla, ¿no? Yo por ejemplo la fijo la malla acá, el ligamento de Coles, y después tengo que fijarla, hacer unos puntos acá, con mucho cuidado, ¿no? Porque yo también puedo agarrar y pasar, porque está a milímetro, me paso 3 milímetros y ya la agarré la femoral y la agarré la arteria y la vena inclusive, y ya ha pasado, ¿no? El cirujano, el médico que no conoce la anatomía, bueno, yo nunca, esta parte de acá jamás en mi vida se la he dado a un residente, siempre la he hecho yo, ¿no? Yo fijo la malla generalmente hasta este sector y después le doy a que le haga sus puntitos acá, ¿no? Le digo, no te preocupes, allá no vas a matar a nadie, le digo. Pero en este lado, como yo soy el cirujano, yo hago los puntos ahí con delicadeza, ¿no? Y obviamente con mucho cuidado de solamente agarrar el ligamento inguinal para fijar la malla ahí. Me paso 3 milímetros más y le agarré la femoral, ¿no? Uno de mis profesores siempre me decía, verás ahí, pálpele después al final de los pulsos al paciente. Obviamente si yo suturé, yo siempre cuando estoy por este caminito, no pienso en cómo está la malla, que le diera un punto grueso, ancho, no, más bien pienso que tengo que darle un punto delgado porque conozco la anatomía. El cirujano tiene que conocer muy bien la anatomía porque en un pequeño detalle puedes tener la lesión más severa que una lesión de vena, de arteria femoral o de la cava, que es un sangrado masivo que tiene el paciente, ¿no? Bien. Luego nosotros tenemos ciertos elementos que vamos a tener acá, a este lado, que es el tendón conjunto, por ejemplo. ¿Qué es el tendón conjunto? Es la unión del oblicuo mayor, ¿no? Y del recto anterior, donde va a formar un cierto tendón conjunto, ¿ya? Yo tengo ciertas estructuras que voy a ver en este conducto inguinal, ¿no? Si ustedes ven ahí, este de acá arriba es el recto anterior, ¿no? Y acá justamente todos los músculos que van aquí en la pared de este lado son los músculos del oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso, ¿ya? Y también tengo que estudiar otras estructuras que son importantes cuando estoy haciendo mi cirugía, y son los nervios que tiene el paciente en esta región. Porque mi cirugía salió espectacular, una belleza, pero el paciente dice, doctor, me duele. Y doctor, me duele, y doctor, me duele, y 6 meses le sigue diciendo, me duele. Y a este dolor se llama inguinodinia. Sucede porque vos agarraste y le diste un punto al nervio y lo apretaste, ¿no? O lo quemaste. Entonces, estos nervios deben ser también cuidados porque otro de las complicaciones que pueden ser bastante
dolientes para el paciente, porque un dolor crónico nadie lo tolera, ¿no? Peor, ni el cirujano lo tolera. Pues el paciente, doctor, me duele, al otro día, doctor, me duele, al otro día, doctor, me duele. Tomaste ultimamente, tomé, doctor, me sigue doliendo. Entonces es molesto, ¿no es cierto? La pared abdominal se compone del músculo recto anterior. Yo tengo puntos anatómicos, como ya les dije la anterior vez, para el examen físico, para la cirugía, apendicifoide, pubis, ¿no? El ligamento inguinal, aquí están todos los músculos oblicuos, mayor, menor y transverso, ¿no? Y es importante que yo conozca esto cuando hablo ya de otras hernias, como las eventraciones, ¿no? Que ya pueden tener otro efecto en otra parte del abdomen. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros de arriba, de afuera hacia adentro, ¿no? Tenemos la piel, tenemos el celular subcutáneo, tenemos la aponeurosis. El primer aponeurosis que aparece es la aponeurosis del oblicuo mayor. Yo tengo que ir a buscar el anillo inguinal superficial para empezar mi procedimiento. Y tengo dos fascias de tejido conjuntivo graso. La superficial, que es la fascia de Camper, y la profunda, que es la fascia de Scarpa. En los jóvenes estas fascias son más duras, si quieren ustedes, y es lo que le da la firmeza, ¿no? En el tejido inferior, digamos, ¿no? Que en los jóvenes, en los niños está mucho más sobresaltada. ¿Y para qué sirven las fascias? Sirven para dar esa firmeza en la presión intraabdominal. Si yo hago un corte sagital, aquí puedo ver el pubis, ¿no? Puedo ver la vejiga. Algunas hernias, por ejemplo, pueden tener en la pared de la hernia deslizamiento de la vejiga. Y cuando yo estoy separando el contenido dentro de la hernia, puedo lesionar esta vejiga. Puede suceder. Entonces es importante siempre tener en cuenta que también puedan haber ciertas lesiones que pueda haber en el paciente, ¿no? Muy bien. Acá tenemos la pared lateral, ¿no? El oblicuo externo. Acá tenemos también que aquí tenemos el ligamento inguinal, los elementos vasculares, ¿no? El anillo inguinal superficial, ¿no? Que es el que se ve afuera, y el anillo inguinal profundo. Aquí tenemos la inserción superior en las costillas, ¿no? Tanto del recto anterior como de los oblicuos y abajo, ¿no? Si nosotros cortamos toda la pared, vamos a llegar al peritoneo y luego va a estar el abdomen, ¿no? Aquí tenemos el recto anterior, tenemos una aponeurosis anterior, una aponeurosis posterior, ¿no? Y esta es la famosa línea alba. Si nosotros cuando hacemos una laparotomía, nuestra incisión debe ser acá, ¿no? Acá tengo oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ¿no? Lo mismo, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Acá tengo lo que se conoce como a veces una fascia, una grasa preperitoneal. Esta es una grasita que, dependiendo de la obesidad del paciente, hay pacientes que la tienen más desarrollada, otros menos. Y luego tengo una capa bastante delgada que es el peritoneo, ¿no? ¿Qué capa me interesa a mí suturar cuando yo reparo una hernia? ¿No? Evidentemente la cirugía de la hernia va a ser la reparación de la pared posterior, ¿no? Cuando hablo de pared posterior es esta pared, esta aponeurosis que tengo que resolver yo. Muy bien. Acá en la parte inferior tenemos también un músculo triangular que es el músculo piramidal, ¿no? En la parte inferior, que también este músculo es importante porque se inserta en el fluido, ¿no? Y la línea alba. Es importante que conozcamos los compartimientos. ¿Qué es un compartimiento? Es donde va a contener todas las vísceras del abdomen. Tenemos en el abdomen, si ustedes quieren, un compartimiento, y también tenemos una parte posterior que se conoce como retroperitoneo, donde hay ciertos órganos que son importantes, el riñón, los vasos como la aorta, la cava, ¿no es cierto? Que son importantes detectarlos y conocerlos, ¿no? El peritoneo es una capa delgada de mesotelio que cubre todo. Tenemos un peritoneo parietal y uno visceral. El parietal es el que cubre toda la cavidad abdominal. También tenemos una inervación que generalmente van a venir los nervios raquídeos T7L1, ¿no? De los intercostales T7L1, que estos nervios van a recurrir en este sentido, ¿no? Acá tenemos la inervación para la parte sensitiva, las metámeras. Esas metámeras van a ir desde la T7 a la T9, que es desde el ombligo a la apéndice hifoide. T10, que es
es el ombligo. T11 y T12, la piel que está por debajo del ombligo, ¿no? Y el nervio inguinal, que es la región que va en los músculos. También tenemos arterias y venas que van a irrigar la pared abdominal, ¿no? La pared superior de la pared abdominal, ¿qué arteria la irriga? La arteria musculoprénica, rama terminal de la arteria mamaria interna. La porción inferior de la pared, ¿qué arteria la irriga? La arteria epigástrica superficial. Las epigástricas pasan justamente por la parte superficial, así como lo indica, y por la parte lateral tenemos la arteria ilíaca o rama de la arteria femoral, ¿no? Que son arterias importantes que van a irrigar las paredes. En el plano profundo tenemos la arteria epigástrica superficial, rama de la arteria mamaria interna, y tenemos la porción de la pared, las arterias intercostales, décima, undécima y arteria subcostal. En la porción inferior tenemos la arteria epigástrica inferior, medialmente, la arteria circunfleja ilíaca profunda, lateralmente, y las ramas de la arteria ilíaca externa, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, fíjense ustedes, esta es la epigástrica superior, la epigástrica inferior. Tenemos superficial y tenemos profunda. La profunda pasa por medio del recto, del músculo recto, y es uno de los vasos que tenemos que tener cuidado cuando hacemos ciertos procedimientos. Con las arterias van venas, generalmente que tienen el mismo nombre por el drenaje venoso que estas requieren. Drenaje linfático. La parte superior del ombligo, tenemos dirección superior a los nódulos linfáticos, axilares, que van a ir a la axila, o por debajo del ombligo, dirección inferior a los nódulos inguinales. Profundo, van a ser las arterias profundas, y los nódulos paraesternales, la arteria mamaria interna, y nódulos lumbares, la aorta abdominal, y nódulos ilíacos externos. Muy bien, la fisiología. ¿Cuál es la función más importante que tenemos en la pared abdominal? Ahí lo dice claramente, ¿no? Y ya yo se lo dije. Contener las vísceras de la cavidad abdominal. Este dato es muy importante. Desde el punto de vista fisiológico, porción superior o subarumbilical, móvil, conocido como las zonas respiratorias, ¿no? De la cavidad, la cual repercute en procesos patológicos digestivos y respiratorios. La porción inferior es bien fija y fuerte, es llamada la zona intestinal o zona de soporte y contenido de las vísceras intestinales. Entonces, ¿la pared abdominal sirve también para respirar adecuadamente? Pues sí, también nos ayuda a la respiración adecuadamente, ¿no? Entonces, principal función, contener y proteger las vísceras que se encuentran en dicha cavidad. Ahora, ¿cuánto es la presión normal de la cavidad abdominal? Hablamos de 8 centímetros de agua. Cuando hablamos en la parte superior, inclusive en ciertos fenómenos puede llegar a 35, pero normalmente en la parte superior es de 8 centímetros. En la defecación o la micción, ¿no? El paciente puede hacer esfuerzo y puede llegar a subir esta presión, pero obviamente va a descender. Entonces, lo que en realidad va a causar un daño o una enfermedad va a ser una presión constante que va a haber en el paciente, ¿no? También existen hernias que pueden aparecer en la región epigástrica, ¿no? Zona arriba, ¿no es cierto? Que aparecen en el centro. En la región umbilical, hernia umbilical. Si al paciente le han hecho una incisión, una cesárea, una incisión mediana infraumbilical, una incisión de McBurney, se llama hernia incisional o eventación. La hernia de Spiegel, que es la hernia que aparece en la línea semilunar de Spiegel. ¿Cuál es la hernia semilunar de Spiegel? Es la línea que está entre el recto anterior y el oblicuo, ¿ya? Esta línea es bastante importante. Luego tenemos la hernia inguinal, que está por encima del anillo inguinal cuando es directa, y la inguinocrotal, que es al escroto. Y tenemos también la hernia femoral, por último, que es la hernia que es bastante pequeña, que es de difícil diagnóstico, ¿no? Y que muchas veces no es diagnosticada porque el médico explora solamente hasta la cresta ilíaca y no revisa hasta la parte inferior, ¿no? Acá tenemos algunas partes importantes de la hernia, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, el anillo crural. Aquí podemos ver el conducto ilíaco. ¿No? Aquí podemos ver el ligamento inguinal, ¿no? Justamente por acá van a pasar las estructuras vasculares que tenemos. Acá tenemos la arteria, la vena, ¿no? El canal femoral, y justamente las hernias van a aparecer por este lugar, ¿no? Cresta ilíaca superior,
pubis. Ya hablamos de esto, que es otra vez, contenido, el saco, herniario y el anillo. ¿Por qué es importante conocer estas tres estructuras? Porque cuando usted hace el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, tiene que tratar las tres cosas: reducir el contenido, tratar el saco herniario y a veces dar rafia si la hernia es pequeña, o colocar una malla de polipropileno en caso que quiera hacer una técnica sin tensión. Ya hablamos aquí está la línea, la hernia de Spiegel. Tenemos el recto anterior, ¿no? Y esta es la unión del oblicuo mayor con el recto, ¿no? Entonces aquí aparece la hernia. Generalmente esta hernia aparece a la altura del ombligo, ¿no? Recto anterior, oblicuo mayor. Ahí. Muchas veces pacientes dicen, doctor, un puntingo siento acá. Normalmente al examen físico, si el paciente tiene un poco de pánico, no se lo puede detectar adecuadamente. Y de hecho muchas veces pedimos una tomografía con el paciente que haga una maniobra de Valsalva para que haga presión y se pueda observar esta hernia. ¿Ya? Bueno, acá tenemos ya la visión por dentro de la hernia, que esto más que todo es para los cirujanos, ¿no? Yo la verdad que no les voy a preguntar esto porque esto es para los cirujanos, que tenemos un tratamiento de la hernia también en la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces debemos ver por dentro, por vía transabdominal, cómo se encuentran estos vasos acá, ¿no? Tenemos el vaso espermático, los vasos eferentes, ¿no? Los vasos epigástricos, y ahí se desperitoniza y se coloca la malla, ¿no? Que es una técnica que se realiza, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener de los nervios? Ya esta es una visión anterior, ¿no? Tenemos el nervio ilioepigástrico, el nervio ilioinguinal, ¿no? Tenemos el nervio. Tenemos la rama genital del nervio genitofemoral. Estos tres nervios son los nervios que debemos cuidar de no lesionarlos durante un procedimiento quirúrgico de un tratamiento de hernia. Porque normalmente las lesiones que aparecen en estos nervios es porque el cirujano no conoce la anatomía y el paciente después de la cirugía de hernia va a hacer lo que se conoce como inguinodinia o causalgia, que es un dolor intenso, crónico, que el paciente lo va a tener por mucho tiempo, ¿no? Y que muchas veces hay que hacer tratamientos para el dolor, ¿no? Y la verdad que va a ser muy incómodo para el paciente y obviamente también para el cirujano. Entonces, estos son los tres nervios importantes que los tengo que tener en mente. Va a ser pregunta de examen también, así que anótenlo, ¿no? Los cuatro con la calidad, ilio y hipogástrico. Estos son los nervios que debemos cuidar en el momento de la cirugía. Ahora acá viene cuando indico la cirugía, ¿no? Obviamente cualquier paciente que tenga una hernia y sea sintomático, ¿es indicación de hacerle la cirugía de la hernia? Sí. ¿Por qué? Esta hernia va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque todo el tiempo hay aumento de la presión intraabdominal. Normalmente tenemos aumento de la presión. Esta hernia va a crecer. Y este paciente, si hace, por ejemplo, pesa, si hace ejercicio, cualquier trabajo de fuerza, esta hernia va a crecer. ¿Cuándo es una cirugía urgente? Cuando la hernia está encarcelada o estrangulada. En ese caso, el paciente no espera y tiene que operarse esta misma noche o tras que llega al hospital. Obviamente con ciertas comorbilidades que el paciente va a tener debido a la enfermedad, ¿no? Para esto nosotros tenemos siempre que tener criterios cuando hablamos de la mortalidad de los pacientes, ¿no? Escalas que valoren la gravedad. Este es el sistema POSUM, ¿no? Que este sistema POSUM valora la gravedad de los pacientes de acuerdo a la edad, de acuerdo al daño en los sistemas. Por ejemplo, sistema cardíaco, sistema respiratorio, ¿no? Desde edad respiratorio, lo más importante es si el paciente tiene EPOC, ¿no? O si tiene una enfermedad obstructiva crónica, o si el paciente ya no respira adecuadamente, ¿no? Sistema cardíaco, el paciente recibe o no fármacos, o tiene edema, o tiene una cardiopatía no controlada, ¿no? Y a cada uno de estos, fíjense ustedes, se le da un puntaje, ¿no?
Entonces, valora los sistemas, ¿no? Presión arterial sistólica, pulso, escala de coma de Glasgow, que es la escala neurológica, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cada uno de estos parámetros que se miden en el paciente, como el sodio, la hemoglobina, los leucocitos, ¿no? Se va a dar un puntaje, 1, 2, 4, 8. Y de acuerdo a esto se van a dar obviamente las variables de la cirugía, ¿no? Una cirugía menor, una cirugía moderada, una cirugía mayor, una cirugía más que mayor, por ejemplo, una peritonitis. Entonces obviamente el daño en estos sistemas, el CO2 aumentado que uno ve en una gasometría, la presión arterial que esté baja, ¿no? Un paciente que esté séptico. Entonces, estos parámetros van a estar alterados en pacientes graves. ¿Y para qué sirve esto? Para que nosotros hablemos del pronóstico de los pacientes, ¿no es cierto? Nosotros digamos, este paciente es grave, tiene alto riesgo de morirse, de acuerdo a la escala de Possum, ¿no? Que es una escala parecida a la escala de Apache que nosotros valoramos. Bien, aquí solamente lo que tenemos que valorar en el paciente, ¿no? Ionograma, hemoglobina, leucocitosis, un electrocardiograma también es importante, ¿no? Y nos indica la gravedad del paciente. ¿Cómo se dice una cirugía menor, una cirugía mediana o una cirugía mayor? ¿No? Hablamos de cirugía mayor, aquella cirugía que van a durar bastante tiempo, ¿no? Una cirugía menor viene a ser una hernia, una cosa así sencilla, ¿no? Sí. Una pregunta. Dígame. Si un paciente con obesidad mórbida y tiene una hernia grande y acumulada, ¿tiene posibilidades ¿cuántas posibilidades tiene de salir del quirófano? Dependiendo esta escala, uno valora signos vitales, control del Glasgow, gasometría, todas esas cosas, ¿no? Y obviamente esta escala te va a dar una valoración, un porcentaje de mortalidad. Y ese porcentaje de mortalidad uno lo transmite a la familia antes de la cirugía. Que normalmente si un paciente obeso, todo paciente obeso que tenga más de 35 IMC, ya tiene un alto riesgo, pero si tiene daño de órgano, daño renal, daño, o sea, va a subir, ¿no? Y a veces la mortalidad puede llegar inclusive hasta un 50, hasta un 90%. Doctor, ¿lo puedo pagar al aire? ¿Estamos bien? Las escalas sirven para que ustedes digan el pronóstico de la enfermedad, pero se deben medir parámetros, ¿no es cierto? Las cirugías, por ejemplo, una cirugía menor, una hernia inguinal, ¿no? El paciente se opera y se va al otro día. Por ejemplo, esa doctorita que operamos ahí no estaba estrangulada, nada, ¿no? Se operó, se fue a su casa al otro. Ese mismo día quería irse. Me voy, doctor. A veces se pueden ir el mismo día, pero yo prefiero que se quede hasta el otro día y el otro día que se vaya de alta, ¿no? Es una cirugía menor. Una cirugía de biopsia de piel, una colecistectomía, que no esté infectada la vesícula, ¿no? Que un paciente esté joven, digamos, ¿no? Que no tenga problemas cardíacos, no tenga problemas, una cirugía menor. Y obviamente ese paciente tiene la probabilidad de muerte muy baja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes que se operen con esa enfermedad probablemente ni uno se muera, digamos, ¿no? De 1000 realmente uno se muere, ¿no? Y no va a ser por cosas dependientes de la cirugía, probablemente por otros problemas. O sea, la probabilidad es muy baja. Tenemos la cirugía mayor que habla de resecciones intestinales, ¿no? Y ya hablamos de cirugía más grande, ¿no? Que va a tener el paciente. ¿Qué pasa con esto? Se quiere atorar, ¿no? Está con chikungunya. Y fíjense aquí, cirugías mayores, una resección abdominoperineal de maíz, por ejemplo. Esta es una cirugía grande, porque hay que resecar el recto, pero también hay que hacerlo por vía abdominal y por vía rectal. Una cirugía que lleva varias horas. Una gastrectomía total, sacar todo el estómago.
una duodenopancreatectomía, cirugía de Whipple, sacarle la cabeza, son cirugías de 6, 7 horas, ¿no? Entonces a esta cirugía se llama más que mayor. Una hepatectomía, sacarle todo el hígado al paciente para hacer un trasplante hepático, por ejemplo, ¿no? Son cirugías que llevan 12 o más horas. Obviamente, si usted me dice cuál es más grave, las cirugías mayores que demandan más tiempo, obviamente solamente por el tiempo que sea el mismo paciente, la gravedad va a ser más cuando la cirugía es mayor o más que mayor, como estas de acá, ¿no es cierto? Por el tiempo quirúrgico, por la hemorragia quirúrgica. La misma cirugía es una agresión hacia el paciente. Pero si yo quiero medir adecuadamente, pues tengo las escalas, ¿no es cierto? Y de hecho, para que yo hable de medicina basada en la evidencia, tengo que hablar de escala. La escala de mortalidad, la escala de morbilidad. Porque cuando yo meto a un paciente a quirófano y que no le hice una evaluación cardiológica o no hice una evaluación anestesiológica, pues me hace paro después de la cirugía, la familia va a reclamar, ¿no? Y cuando me hagan una auditoría médica, ¿no? Me metan juicio, por no haberle hecho una evaluación cardiológica, probablemente el paciente, yo me salí del protocolo y justamente acá va a haber un problema para mí como médico, porque ¿por qué usted no le pidió evaluación cardiológica? ¿Por qué? Entonces justamente por eso que nosotros medimos estas tasas de puntuación para saber la mortalidad, ¿no? Inclusive tiene un algoritmo, ¿no? Pero uno puede agarrar, por ejemplo, que ustedes pueden entrar a esta página, ¿no? En línea, colocan los laboratorios del paciente, todos los que hemos hablado allá, las presiones, los signos, y automáticamente le sale la calculadora y le marca, ¿no? Tanto de mortalidad que tiene este paciente. Y eso yo lo puedo revisar en la historia, ¿no? También existe otra escala que se maneja para los pacientes de gravedad, como la escala de Apache 2, por ejemplo, ¿no? Que también más o menos los mismos parámetros toma, ¿no? Y estas escalas sirven para también determinar, ¿no? Yo digo, no, todos los pacientes que yo opero van bien. ¿Será que son graves los pacientes que yo opero? Tengo que valorarlos en base a escalas, ¿cierto? En una ciudad menor, una ciudad mayor, ¿no? Ahí en el hospital hay un cirujano que dice que tenía el récord de cirugía. Yo tengo el récord de cirugía. Y otro le dice, claro, tenés el récord porque el mismo paciente lo operás 10 veces, le decimos, ¿no? ¿Para qué significa esto? Que el paciente se complicaba y entraba otra vez. Entonces, quizás no era el mejor cirujano, era el que operaba más, pero al mismo paciente. Entonces, esto nos va a dar resultados, ¿no? Una mortalidad prevista, que es lo que se prevé que vaya a haber, ¿no? De acuerdo al número de pacientes, vamos a tener una mortalidad real, que es la que vamos a tener, ¿no? Y obviamente, eso la idea de que nuestros resultados, cuando nosotros hacemos este tipo de cirugía y hacemos un estudio y valoramos nuestros resultados, es que veamos pues una mortalidad menos de lo previsto, ¿no? No más, digamos, ¿no? Quiere decir que mi atención de mi hospital, de mi sistema de atención hospitalario es buena, ¿ya? Para eso sirven estas mediciones, para saber la efectividad de nuestros servicios de cirugía, ¿ya? En los hospitales, ¿no? Y obviamente esto se aplica para hernias, veneraciones, ¿no? Hernias, para todo. Aquí tenemos una hernia estrangulada, porque ustedes pueden ver acá una hernia estrangulada y podemos ver las hernias que aparecen en la región lumbar. Tenemos dos hernias en la región lumbar. Y no se olviden, pregunta de examen. Tenemos la hernia de Petit y la hernia del cuadrado de Greenfield, ¿no? La hernia de Petit está en el triángulo de Petit, ¿no? Triángulo de Petit y cuadrado de Greenfield. Esas son las dos hernias que, aunque ustedes crean, no son tan raras. Ya justamente una colega me mostró una tomografía, un paciente, mire, doctor, me llegó este paciente. Mire, yo nunca había visto esta hernia, la había visto solamente en los libros, ¿no? Pero igual el tratamiento es el mismo, ¿no? Son pequeñas y están en la región lumbar. Petit y Greenfield. Siempre después de haber hecho una cirugía de hernia a un paciente, ¿no? Estos deben entrar a este programa que es la observación constante de la hernia, ¿no? Que algunas enfermedades las tienen también, ¿no? Que justamente es el watchful waiting, digamos, ¿no? Una observación constante por el médico para valorar si esta hernia o este procedimiento que se ha hecho al paciente no ha recidivado. Obviamente también nosotros tenemos el uso de estudios como la ecografía, la tomografía preidentificativa.
Aquí yo les muestro una de las técnicas que se hacía antiguamente, solamente para que ustedes se den cuenta. Aquí ustedes están viendo la rafia, ¿no? Están haciendo una sutura. A estas técnicas se llamaba técnicas de contención porque anastomosaban. Tenemos la técnica de Schuldeis, la técnica de Bassini, que son técnicas que ni siquiera les voy a preguntar. Simplemente quedó en la historia, porque ya ahora prácticamente no se hace, solamente aquellos pacientes que no puedan recibir una malla, que no se les pueda colocar una malla, que tengan algún tipo de alergia, ¿no? Eso es muy raro, pero casi todos los pacientes van a lo que se conoce una técnica sin tensión. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una técnica de contención y sin tensión? Una técnica de contención es aquella técnica que, fíjense ustedes, hay que darle puntos, ¿no? Y luego puntos nuevamente y enchalecar esto, ¿no? Y obviamente queda con presión, ¿no? ¿Y qué pasaba con estas hernias? Tenían una probabilidad de recidiva casi de un 40 a 50%. Es decir, de 10 pacientes que se operaban, 5 pacientes volvían nuevamente con la hernia, ¿no? Entonces, estas técnicas quedaron en desuso, ya no se utilizan. Solo en aquellos casos donde no puedo usar malla y tengo que hacer una reparación, por ejemplo, probablemente una hernia que venga de emergencia con contaminación, digamos, qué sé yo, una hernia inguinal que se perforó el intestino y tengo que hacer una ostomía, ¿no? Tiene una peritonitis el paciente, no le puedo poner malla a ese paciente, porque la probabilidad de infección en ese paciente es alta. Entonces, la técnica que nosotros hacemos hoy en día es la técnica de Lichtenstein, ¿ya? Técnica de Lichtenstein. ¿Y en qué consiste, doctor, la técnica de Lichtenstein? Tenemos una cirugía clásica, vamos a hacer una incisión en la piel, ¿no? O una incisión de Gregoire, que se llama una incisión de Mayo. Nosotros vamos a introducir por acá, vamos a llegar hasta el anillo inguinal. Vamos a llegar al anillo inguinal superficial. Vamos a abrir este anillo y vamos a entrar al conducto inguinal. Vamos a separar los elementos y vamos a reconocer los elementos del cordón. En la mujer, ¿qué elemento es? Ligamento redondo. En el hombre, ¿qué elemento es? Cordón espermático, ¿no? Que tiene conducto de 8 elementos. Vena pampiniforme, vena deferente, arteria testicular, ¿no? Existen un montón de cosas, el nervio también que va en esa región, que prácticamente, si yo no tengo cuidado y lesiono el cordón, por ejemplo, lesiono la arteria, ¿no? Puede ser la cirugía más cara para un paciente, eso sea mi jefe, ¿no? Verás, ¿cuál es la cirugía más cara? La cirugía de hernia. ¿Por qué, doctor? Le decía yo, ¿no? Porque el paciente, si usted lesiona la arteria deferente, va a tener que hacer una orquiectomía. Entonces, le va a costar un testículo. Literal. La cirugía más cara. Bien, fíjense ustedes que acá nosotros tenemos lo que es la malla. Fíjense aquí, esta es la malla de polipropileno, que es un material inerte que lo que produce favorece a la cicatrización. Las mallas tienen poros, ¿no? Y por estos poros se va a entrar las fibras de colágeno y va a granular. Entonces la malla se fija al ligamento de coles cerca del pubis, al ligamento inguinal con puntos que solamente se da continuo hasta esta área, justamente donde entra el anillo inguinal profundo. Este es el anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial, ¿ya? Y aquí he abierto el conducto inguinal, ¿no? El conducto inguinal es como un bolsillo, ¿no? Va en este sentido, ¿ya? Cuando yo hago el examen físico, por ejemplo, tengo que agarrar este anillo, identificar y meter mi dedo hacia allá y hacer que el paciente puje. Cuando el paciente puja y yo siento acá, entonces se llega una hernia inguinal indirecta. Si el golpe es directamente, una hernia directa, la pared posterior. Pero también este tipo de malla se puede colocar por vía preperitoneal. Ahí tenemos la famosa cirugía laparoscópica, que se conoce como cirugía transabdominal. Y tenemos dos tipos. Tenemos la transabdominal y tenemos la cirugía que se puede hacer parecida a esta técnica, pero con laparoscopio, ¿no? Cuando hacemos incisión pequeña por el ombligo y entramos en este lugar. Otra de las técnicas antiguas que se hacía, solamente para la historia, porque no va a entrar tampoco pregunta de examen, porque se hacía en 1887, ¿no? Y prácticamente yo, que ya llevo, póngale 25 o 30 años de cirujano, esta técnica no la he hecho nunca, digamos, ¿no? Sé que está en la historia, digamos, porque lo dicen los libros, ¿no? Pero solamente la hemos hecho en aquellos pacientes que no se puede colocar malla, una cirugía de emergencia o esto, ¿no? Solamente para la historia.
Bueno, aquí está el procedimiento, cómo se hace. Esta es la técnica de Schulday, que la detalla paso a paso, que tampoco nos interesa mucho, ¿no? Ya, aquí está la malla, ¿ya? La malla, esta es la malla, que justamente se hace este pequeño agujerito para que justamente calibre lo que es el anillo inguinal profundo. Cuando hablamos de una hernia inguinal indirecta, está atravesando el anillo inguinal profundo. Entonces, yo tengo que calibrar esto. No puede estar muy apretado esto porque también me puede estrangular el anillo inguinal. O sea, todos los vasos que van los puede dañar. Esta es la técnica de Rucot-Robin, que ya prácticamente es el cono, ya no se utiliza. La técnica que usamos para la hernia solamente es la colocación de la malla con la técnica de Lichtenstein. Estas cirugías normalmente, si son ambulatoriales. El paciente se opera en la mañana y en la tarde se va. Obviamente con todo un preoperatorio, habiendo hecho valoración cardiológica, anestesiológica, todo antes de la cirugía, y con todas las venias el paciente se opera y se va. ¿Cuál es la tasa de complicaciones de este tipo de hernias? Porque siempre que yo hablo de una técnica, o sea, algo general, aunque ustedes no vayan a ser cirujanos, es bueno. ¿Y las complicaciones? Porque siempre me pregunta un paciente, no, doctor, ¿será que me opero la hernia con malla o sin malla? ¿No? ¿Cuáles son las complicaciones de la técnica de Lichtenstein? Se ha descrito muy bajas, ¿no? 2%. De 100 pacientes, 2 probablemente se puedan complicar, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Un número bastante bajo. A diferencia de un 40-50% de la técnica de Bassini, la técnica de Schulday, ¿no? Demasiado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Debo agarrar una malla que mide más o menos 8 centímetros, 8 por 15 centímetros, ¿no? Y aquí tengo que fijarla en el ligamento de Colles cerca del pubis, y luego tengo que hacer puntos continuos acá, hasta justamente acá. ¿Por qué no más allá de esto? Porque justamente aquí entra el cordón y a este nivel está apareciendo uno de los nervios importantes que debo cuidar. Si yo agarro y sigo con mi sutura acá, lo agarro el nervio, lo aprieto y ya, inguinodina en el postquirúrgico. Entonces hasta aquí nomás hago mi sutura continua y luego puntos separados, 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 separados. Y hay que tener mucho cuidado porque los nervios son muy delgados, ¿no? Y otra cosa que tengo que tener cuidado técnico es agarrar y visualizar bien y no usar electro, ¿no? Quemar como sonso ahí, ¿no? Sino que tengo que tener cuidado porque puedo quemar un nervio y también esa quemadura del nervio me puede dar una inguinodina en el postquirúrgico que puede ser bastante molesto para el paciente. Estas son las incisiones, ¿no? Tenemos la incisión de Rocky de Gregoire y la incisión de Mayo, ¿no? La incisión de Gregoire es esta de acá. Yo valoro dónde está el recto anterior del paciente y en una incisión más o menos entre el recto anterior y el oblicuo, ligamento inguinal para allá arriba, ¿no? Pero esta es más estética, ¿no? Que es la técnica, la incisión de Mayo, ¿no? Por ejemplo, esa doctora que operé le hice esta incisión de acá, ¿no? Porque es mujer, digamos, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? La otra la hacemos a veces en pacientes que son obesos, ¿no? Y que tenemos que ampliar bastante para ver, tiene mucho pánico leposo, pero no, bueno, es hombre, pero una cicatriz más es una lesión de guerra, ¿no? Para el hombre. Luego entramos, abrimos el celular subcutáneo y acá nos vamos a encontrar con lo que es la aponeurosis. Y justamente acá uno introduce el dedo y va a sentir el pilar interno y el pilar externo, que viene a ser lo que se conoce como el anillo inguinal superficial. Este anillo inguinal superficial yo tengo que abrir, porque justamente al abrir esta aponeurosis, ¿no? Hacer una incisión acá, con cuidado, voy a encontrar lo que es el conducto inguinal. El conducto inguinal que tiene una trayectoria que va en este sentido, ¿no? Hasta entrar al anillo inguinal profundo que ya va dentro del abdomen. Entonces, una vez hecha la apertura con una tijera de Metzenbaum, ¿no? Voy a llegar a observar todos los elementos del cordón. En la mujer, ligamento redondo; en el hombre, varios elementos que son importantes como las arterias, el conducto deferente, el músculo cremaster, ¿no? Son 8 elementos importantes que voy a tener. Luego voy a identificar, fíjense ustedes, el saco, ¿no? Normalmente a veces me aparece lo que se conoce como un lipoma preherniario, que es un acúmulo de grasa. Este acúmulo de grasa, ¿por qué se forma? No sé. Pero generalmente se forma al lado del saco, ¿no? Y el saco herniario es esto de acá, ¿no es cierto? Yo este saco tengo que estar seguro de que no tiene ningún contenido o de que el saco también no es parte de otra estructura. Si la hernia está al lado izquierdo, puede ser una hernia deslizante, que puede estar ahí metido el colon sigmoide.
¿Por qué se mete el colon, doctor? Porque el colon, la parte posterior, es parte del retroperitoneo y se puede ir con el peritoneo y meterse y ser parte del saco. Pues yo tengo que identificar bien las estructuras. Igual, se puede meter la vejiga del lado derecho. Entonces, yo debo identificar adecuadamente y separar esta hernia porque pasa paralelo a los elementos del cordón. Todo lo que van dentro de este cordón son los elementos del cordón. Yo tengo que separar el saco de los elementos del cordón. Y obviamente no está pegado, ¿no? Entonces yo tengo que divulsionar con cuidado hasta reconocer adecuadamente los elementos del cordón y el saco. ¿Qué pasa si yo en vez de tratar el saco, le corto el cordón? La cirugía más cara. Tengo que hacer una orquiectomía al paciente. De hecho, algunos pacientes que tienen una hernia recidivada, es muy difícil desprender ya la estructura, porque ya el paciente se operó, peor si tiene malla. Entonces muchos de esos pacientes, los mismos cirujanos le decimos, mire, su cirugía va a ser complicada, y el riesgo de que le tengan que sacar uno de los testículos es bastante elevado. ¿Cuánto elevado, doctor? Un 80%. Entonces, ¿acepta usted? Acepta. ¿No acepta? Bueno, no acepta, ¿no? Pero si acepta, yo voy a firmar, dentro de la historia voy a hacer una nota explicándole los riesgos, porque ya este paciente es recidivado, entonces la anatomía ya se perdió. Peor si tiene malla más, ¿no? Todo es si quieren ustedes, un laberinto que no se puede identificar adecuadamente las estructuras. Luego yo tengo que identificar dos estructuras importantes. A este lugar, el ligamento inguinal, que es bien, se lo puede valorar bastante bien. Y este lado el tendón conjunto. Y esto es la pared posterior. Y esto es el anillo inguinal profundo, ¿no? Entonces, hago tratamiento del saco herniario, hago la reducción, abro el saco herniario, en este caso está el colon, está el ciego, reduzco los elementos dentro de la cavidad abdominal y hago una tabaquera anatómica, o sea, hago una bolsa de tabaco, ¿no? Y con esto voy a cerrar y hago tratamiento del saco, ¿no? Así. Siempre debo saber lo que hay dentro del saco para meterlo dentro de la cavidad abdominal. Y obviamente no pellizcarlo, no lesionarlo, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado con esto. Luego que hago todo esto, ¿no? También lo se hace para la hernia inguinal posterior, ¿no? Luego de todo esto, de haber hecho el tratamiento, voy a colocar la malla, ¿no? La malla de polipropileno. Aquí tenemos un paciente que está con la malla, aquí vemos la malla que se debe fijar con puntos. ¿Con qué hilo lo fijamos? Con un hilo que no sea reabsorbible. ¿El polipropileno es reabsorbible o no es reabsorbible? No reabsorbible, ¿no? Entonces usamos mallas de polipropileno, ¿ya? Estas mallas de polipropileno jamás se pueden utilizar en contacto con el intestino. ¿Por qué, doctor, no se pueden? Porque la malla penetra dentro del intestino y le puede hacer fístula, perforaciones y lo demás. Migra. Siempre debe estar fijada la malla, siempre. ¿Por qué? Porque migra. Entonces usted la malla siempre la tiene que fijar con puntos y también use hilos no reabsorbibles, ¿no? Aunque algunos cirujanos hablan del Vicryl, bueno, hay una polémica en eso, pero bueno, ustedes usen Forlene si que algún día operan. Acá tenemos cómo se fija la malla y luego al otro lado, en el tendón conjunto, se va a fijar siempre con puntos separados, con mucho cuidado, ¿no? Aquí tenemos la ponderosis del recto anterior, una vez colocada la malla por detrás de todos los elementos del cordón, ¿ya? Y bien fijada mi mallita, ¿no? Ya puedo realizar, bien fijada mi malla, puedo realizar el cierre de la ponderosis del recto anterior, ¿no? Esto lo pueden hacer con cualquier hilo. Y luego hago la sutura de la piel, si el paciente es un poquito, puedo suturar el celular subcutáneo, ¿no? Y luego esto, ¿no? Que es importante. Aquí está, también está la del libro, ¿no? La técnica que le explica. Ese es un libro, el otro libro es un libro de técnica quirúrgica, ¿no? Que si yo quiero hacer una cirugía, pues tengo que saber los libros de técnica quirúrgica, ¿no? Pero dentro de la cirugía, una de las cirugías más complicadas para un cirujano es una hernia. O sea, Pino Quieto, un cirujano argentino, cuando quería tomar exámenes a sus cirujanos para ver si estaban capacitados para ser cirujanos, sí o sí les hacía operar una hernia. No les daba un colon, no les daba un estómago, les daba una hernia. Porque la hernia tiene mucho reparo anatómico y solamente un cirujano capaz puede hacer una cirugía de hernia, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que tener cuidado, ¿no? El dolor crónico que puede pasar en el paciente con hemorroides, que puede ser muy molesto. Duele y duele, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Después hay otras técnicas que ya no se hacen, la de Roucault-Robin,
prácticamente ya solamente se hace la de Liechtenstein, solo aquí la nombro, ¿no? Fíjense que por eso siempre hablamos que la medicina tenemos que leer, actualizarnos. Hoy ya tenemos mucha información, de hecho ustedes pueden averiguar cualquier tema, pueden aprender cualquier cosa, ¿no es cierto? Y justamente el libro, ¿no? Esta última edición de las guías de la AEC, la Asociación Española de Cirujanos, dice que las guías internacionales ya desaconsejan hacer la técnica de Rouckaut. ¿Y por qué la desaconsejan? Porque obviamente hubieron pacientes que la malla migraba y el paciente recidaba nuevamente con la hernia. Entonces, ellos se basan en estudios para ver esto, ¿no? Y obviamente, si ven que una técnica es inadecuada, pues se proscribe, ¿no? Es por ejemplo como apareció, ¿se acuerdan cuando apareció el celular, el 7, ¿no? El Samsung 7? ¿No? Decían, regalando tu suegra, porque uno se compraba el celular, lo prendía y explotaba, ¿no? Entonces era como para regalar a la suegra, ¿no? Y obviamente hay cosas nuevas que salen, y justamente cuando hablamos de técnicas quirúrgicas también hay técnicas jóvenes, ¿no? Cuando una técnica no tiene más de 10 años, es joven. Por ejemplo, en la ciudad bariátrica, antes se hacía el famoso anillo, ¿no? Se hicieron un montón de pacientes, ¿no? Pero obviamente los pacientes bajaban de peso y después luego otra vez engordaban, digamos, ¿no? Y obviamente esta técnica ya quedó no se hace más, ¿no? Ahora hay otras técnicas que se están haciendo y obviamente, ¿qué buscamos nosotros en cada técnica? Resultados. Bueno. Porque malo, ¿para qué queremos? Bueno, queremos hacer lo que sea bueno para el paciente. Y obviamente esta técnica ya quedó desaconsejada, por eso justamente lo hablan las guías, ¿no? Luego está la vía laparoscópica. Bueno, tienen el descanso ahorita y después volvemos.